Bien, tengo preguntas para Marcelo Riera, varias preguntas. Las voy a leer todas juntas, así las puede responder todas juntas. De Lucila Massín para el doctor Marcelo Riera. ¿Qué le diría a una persona con capacidad de gestar frente a una consulta para efectuar una práctica de aborto, reconociendo como eje central los derechos de los pacientes? Espere que le hago la segunda pregunta. De Victoria Rosso para Marcelo Riera. ¿Podría profundizar en los conceptos de vulnerabilidad y evitabilidad? Y la tercera pregunta es de la diputada Lidia Azcárate para Marcelo Riera. Usted define el proceso clasificando en desarrollo precoz, desarrollo embrionario y desarrollo fetal. ¿Puede aclarar las particularidades en cada uno de estos periodos? Vaya contestando de a una, por favor. Gracias, diputada. Sí le pediría, por favor, si usted es tan amable, repetirme la primera pregunta que no alcancé a anotarla. Sí. ¿Qué le diría una persona con capacidad de gestar frente a una consulta para efectuar una práctica de aborto, reconociendo como eje central los derechos de los pacientes? Bueno, en primera instancia me plantearía justamente en la parte final de la pregunta, en reconocer los derechos que los pacientes tienen, como lo hacemos cada uno de los profesionales de la salud que aquí estamos y que han participado en días atrás. Y en segundo lugar, lo que buscaría justamente es asesorar en torno al contexto de implicancias que lleva a cada paciente a la toma de decisión. Un paciente, cuando llega a nuestra consulta, generalmente lo hace, y lo hemos visto en un ejemplo muy clásico en esta pandemia. Llega con una información preformada, adquirida y muchas veces en distintos contextos poco clara. Es más, las búsquedas sistemáticas a través de redes sociales, internet, etcétera, permiten incluso distorsionar información científica y clara. Es más, a punto tal podríamos resumir que los pacientes terminan tomando decisiones sin haber tenido muchas veces el asesoramiento y la consulta previa. Desde la base del respeto y desde la base de ser un profesional de la salud, no solo brindaría los derechos como corresponde, pero al mismo tiempo asesoraría en virtud tendiente a la necesidad que este paciente tiene. En relación a la segunda pregunta de la diputada Rosso, si mal no recuerdo, diputada, yo creo que los dos conceptos, principalmente el de vulnerabilidad y el de evitabilidad, son dos conceptos que se encuentran enmarcados nada más y nada menos en el desarrollo de la salud pública. Yo lo coloqué en el marco de este proceso de desarrollo embrionario, ya que la vulnerabilidad lo que busca principalmente es cuantificar el problema, no solo mirarlo cualitativamente, sino mirarlo cuantitativamente. Pero esa mirada lo que permite es analizar cuál es la probabilidad que yo tengo de intervenir. Y esa probabilidad de intervención sobre un determinado problema, podríamos colocar en este contexto el aborto o cualquier problema en torno a las políticas de salud, nos debe hacer analizar las medidas o no que puedan estar tendientes a la intervención que pretendo hacer. Y no solo eso, sino también necesito ese miramiento claro con la facilidad de analizar a posteriori si esto verdaderamente es aplicable. De ahí vienen cuestiones que están vinculadas a indicadores de proceso y también a indicadores de impacto. Creo que justamente en el proyecto no se contemplan esta inquietud que forma la base de la política de salud. Y por otro lado, siempre nosotros en el ámbito sanitario y más específicamente el ámbito de la salud pública, hablamos en el contexto de hechos vitales de cuántos de estos podrían haberse evitado. Hablamos de la evitabilidad cuando analizamos principalmente incluso la mortalidad entre uno de los indicadores, ¿no? Con respecto a este concepto, lo más importante es destacar que si un programa, un plan, un proyecto o lo que fuere en el marco de una instrumentación de medida permite o conduce a que lo que yo voy a intervenir, lo que busca es evitar que existan complicaciones, morbilidad,
secuelas, morbilidad, incapacidades, morbilidad y finalmente la muerte, que es nada más y nada menos que lo que uno busca siempre evitar. Entendemos que en este proceso muchas de estas situaciones que deben priorizar la evitabilidad terminan con complicaciones, secuelas e incapacidades, carga de enfermedad, por cierto, que indudablemente podrían ser evitadas. Finalmente, la última pregunta, que hace referencia a el proceso y no el fenómeno, como titulé el slide, estos 3 periodos, como consulta la diputada: el primero, el periodo de desarrollo precoz; el segundo, el periodo embrionario; y el tercero, el fetal, son periodos ya científicamente demostrados a través de los distintos embriólogos y a través de la embriología en sí. En el primero, de la fecundación a la 3ª semana, lo que se produce es la segmentación, la implantación y la gastrulación. Eso es un fenómeno que se da en un proceso de tiempo corto. En el periodo embrionario, lo que hay es un crecimiento. Lo más importante es el crecimiento y la maduración funcional de los órganos y de los sistemas. Imaginen que ya a la 4ª semana podemos ver el corazón latir, es decir, en realidad está demostrado el corazón latir. A las 8 semanas tenemos nada más y nada menos que las 4 cavidades cardíacas en formación. Y finalmente el periodo fetal, justamente que va desde las 12 semanas, algunos hablan de un periodo anterior, es un periodo muy importante de la organogénesis, de la formación de los órganos y sistemas corporales. Eso es la división de los 3 periodos y el componente que cada uno de ellos tiene. Muchísimas gracias.